la cúrcuma, que viene con ácido alfa-lipoico y también viene con vitamina C y también con vitamina E. Miren, esto es una planta herbácea que proviene del suroeste de la India. También es conocida en algunos países de Hispanoamérica con el nombre de azafrán de pobre. Bueno, lo que se utiliza de acá es la raíz de esta herbácea. Y esa raíz tiene un principio activo que se llama curcumina. Claro, no es muy difícil de acordarse. Cúrcuma, curcumina. Pero ¿qué es lo que hace? Principalmente debo decir que es un desintoxicante hepático. Miren, el hígado es un órgano muy grande y es el laboratorio del organismo. Por allí pasan todas las moléculas que se ingresan al organismo, pero también pasan todas las moléculas que de las cuales debe desembarazarse el organismo. Porque primero hay que desintoxicarlas y recién tiene que pasar por los órganos por donde se van a expeler hacia el exterior. Si yo tomo cualquier activo, ya sea natural o sea sintético, es decir, fabricado en el laboratorio, se va a absorber por el intestino y por intermedio de la vena porta pasa al hígado en donde sufre lo que se llama primer paso hepático. Es decir, es una preparación de ese activo para que pueda hacer lo que debe hacer en el organismo sin producirle daño. Luego de que ha producido ese primer paso hepático, pasa a la circulación general cuando llega al corazón. Y cuando se tiene que eliminar, también los restos esos deben pasar por el hígado para conjugarse con ciertos elementos que van a hacer posible la eliminación, ya sea por vía intestinal, ya sea por vía pulmonar, ya sea por la vía renal junto con la orina e inclusive por la vía de la piel junto con la sudoración. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que tanto al ingresar como al egresar, siempre una molécula química debe pasar por el hígado. Ahora fíjense ustedes, ¿cuántos productos tóxicos consumimos nosotros por día? Si ustedes analizan desde el día de hoy lo que han consumido en el desayuno y hasta este momento de la tarde, y bueno, cuando termine el día, se van a dar cuenta ustedes de que han consumido mucha cantidad de conservantes, mucha cantidad de elementos que son saborizantes, espesantes, modificadores del olor, etcétera, que son simplemente moléculas químicas que en algunos casos son tóxicas, que nosotros no lo sentimos porque para que nos dé síntomas y signos y producirnos una enfermedad necesitamos un largo tiempo de toma. Sin embargo, el hígado se va resintiendo de este tipo de tóxicos. Por lo tanto, tiene que trabajar a full para que el organismo no sienta el impacto de esos productos. Entonces, el hígado lo que hace es justamente frenar ese efecto nocivo que tienen y también frenar cuando se van a eliminar. Bueno, esto es con respecto a la desintoxicación del hígado. O sea, me libero de todas las toxinas que tiene el hígado, o sea, lo ayudo al hígado a que esté más libre de las toxinas de las cuales me está ayudando a mí a que yo las esté eliminando. La otra es que también mejora la digestión. Después, por ejemplo, de una comida pesada, es muy bueno que se tomen ustedes una cápsula de la cúrcuma, porque la cúrcuma
es justamente facilitadora de la digestión, ¿sí? A nivel del estómago y a nivel también de dónde, de la primera porción del yeyuno, o del intestino delgado, perdón, que es el duodeno, ¿sí? Bueno, facilita también la curación de las úlceras gástricas. Y no solamente de la úlcera gástrica, sino que también puede favorecer la curación de las úlceras duodenales y también las que se encuentran en el límite entre estos dos órganos, es decir, las úlceras gastroduodenales. Es decir, miren todos los efectos beneficiosos que tiene a nivel intestinal. Desintoxiqué la glándula hepática, estoy curándome de una mala digestión, estoy curándome de una flatulencia, que son excesiva cantidad de gases que se pueden formar en el intestino, regenerando la flora intestinal también, como así también nos puede mejorar y llegar a curar las úlceras gástricas, duodenales y gastroduodenales. ¿Para qué más? Para la piel. En la piel lo que hace es mejorar ciertas dermatosis, como por ejemplo los eczemas. El eczema, el acné vulgar, que lo sufren mucho las personas que son adolescentes, ¿no es cierto? Y también la psoriasis se ven mejoradas como consecuencia de la toma de la cúrcuma, ¿de acuerdo? También estimula el sistema de defensa. Miren ustedes qué importante, porque nosotros prácticamente de todos los suplementos de lo que venimos hablando, me está diciendo que estimula o que inmunomodula el sistema de defensa. Y esto es bueno. ¿Por qué? Porque estamos sufriendo justamente, ¿no es cierto?, una pandemia por un virus que no lo conoce el organismo. Entonces, el organismo tiene que estar preparado para el embate de esa ola de virus que yo no la conozco, es decir, que mi cuerpo no la conoce. Entonces, el hecho de consumir todos los productos que sean activantes del sistema inmunológico y productores de anticuerpos me va a favorecer. Por eso es que también se habla de que la cúrcuma es muy buena para las gripes, para los resfríos y también para otras enfermedades del aparato respiratorio, ya sea vías respiratorias altas y vías respiratorias bajas. Y cuando me refiero a vías respiratorias altas, me refiero a ¿qué cosa? A una amigdalitis, a una rinitis, a una sinusitis, a una faringitis. Y cuando me refiero a vías respiratorias bajas, me estoy refiriendo, por ejemplo, a una bronquitis, a una neumonía y también, ¿por qué no?, a una bronconeumonía si es que tengo un paciente que es muy añoso y que es una persona que si no ha recibido las vacunas, si no se ha cuidado bien durante su época adulta, joven, lo va a sufrir mucho más todavía. Entonces vean ustedes qué importante que es la prevención con los productos naturales que estamos cada año dándoles a ustedes, no solamente como un arma para favorecer el hecho de tener una mejor economía en nuestros bolsillos, sino sobre todo de favorecer la calidad de vida del paciente que lo está necesitando y que nosotros se lo podemos brindar de una manera totalmente segura. ¿De acuerdo? Bueno, tiene propiedades preventivas contra el cáncer. Esto es importante, es muy importante, porque como ejerce acciones antioxidantes, ustedes tienen que saber, y les repito, sobre todo a las personas que no me han conocido hasta ahora, yo siempre les he dicho en mis clases de que todo agente antioxidante, es decir, todo agente antirradical libre,
es un agente anticáncer, antitumoral por excelencia. ¿Por qué? Porque los radicales libres, que son moléculas perjudiciales que vienen fundamentalmente del oxígeno, pero que también se pueden generar a partir de las grasas, son potencialmente cancerígenas. ¿Y esto por qué? Porque destruye la membrana celular por un lado, y entonces las vitaminas, los minerales, el oxígeno, el agua, etc., no van a poder entrar con la facilidad con que lo debe hacer adentro de la célula. Pero así también, al estar morfológica y fisiológicamente alterada la membrana celular, tampoco va a poder desembarazarse la célula de los elementos nocivos, de la urea, de la creatinina, de la bilirrubina, del dióxido de carbono, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo que la célula vaya muriendo lentamente. Es como decir, una muerte celular programada, que en medicina se conoce con el nombre de apoptosis. Es una muerte celular programada. Pero ahora veamos, ¿qué papel cumplen estos radicales libres con respecto al tema del cáncer? Que no solamente me ataca a la membrana de la célula, sino que también puede atacar a otros órganos intracelulares, ¿sí? Y fundamentalmente puede atacar al ADN que se encuentra en el núcleo. Y esto quiero que presten mucha atención porque esto es válido para todos los antioxidantes. Un antioxidante, un oxidante, un radical libre de oxígeno, ¿sí? Puede ir a mutar, cambiar la información genética que tengo en el ADN. Y cuando cambia la información genética, puede cambiar la forma y la cantidad de células que se van a dividir. Es decir, que yo lo que estoy haciendo es anulando la información genética buena que tiene el ADN, y al cambiarla, la célula se transforma en una célula cancerígena. ¿Por qué? Porque se está agrandando de tal manera que a veces no se parece en absolutamente nada a la célula que le dio origen, ¿sí? Y también se divide muchísimas veces. Y eso es justamente el cáncer. Por eso se dice que el cáncer es una enfermedad fundamentalmente nuclear, porque en el núcleo se encuentra la información genética de lo que somos y de lo que seremos, ¿sí? Y es hereditario. Entonces, muchas veces tenemos que comprender este tipo de mecanismos para saber por qué nosotros a un antioxidante le denominamos anticancerígeno o preventivo del cáncer. Bien, se ha visto también que, y esto ya es a nivel psiquiátrico, mejora la depresión. Fíjense ustedes qué importante. ¿Por qué? Porque vuelvo a lo mismo. Estamos sufriendo muchas personas del encierro. Y este encierro puede producirme dos cosas. O depresión, o me puede alterar de tal manera que voy a sufrir un cierto grado de estrés que me va a llevar, ¿no es cierto?, a un estado, digamos, de tipo de irritación nerviosa. Voy a estar alterado. Una de esas alteraciones, que es la depresión, puede ser mejorada por los principios activos, por este principio activo que es la curcumina, ¿sí? Y mejorar aún más, digamos, este tipo de problema, que es un problema a nivel psiquiátrico. Y lógicamente, lo que le estaba comentando, el otro problema es la ansiedad, ¿sí? Hay trastornos de la ansiedad como consecuencia de este tipo de encierros que estamos sufriendo. Bueno,
protege también al corazón. O sea, protege la salud cardiovascular. ¿Sí? A ver, ayuda también a las personas con diabetes. La cúrcuma ayuda a las personas con diabetes exactamente por el mismo mecanismo que habíamos hablado antes. Le mejora la sensibilidad a los receptores celulares para la insulina. Y ahí tienen ustedes cómo es que la insulina va a poder introducirse dentro de la célula más fácilmente y actuar degradando la glucosa para que ésta no siga, digamos, acumulándose en el torrente sanguíneo y tengamos hiperglucemias que pueden ser peligrosas. Creo que deben haber sentido también hablar del síndrome del túnel carpiano. Veamos esto. Acá tienen ustedes la muñeca. En la parte anterior de la muñeca nosotros vamos a encontrar una especie de ligamento ancho, ¿sí? Y por debajo estructuras musculares, etc. Entonces, entre este ligamento y esas estructuras que están por debajo, se forma un túnel que se denomina túnel carpiano. ¿Qué es lo que ocurre en el síndrome del túnel carpiano? Se cree que por un ataque del sistema inmunológico, es decir, sería una enfermedad autoinmunológica, la banda ligamentosa ancha que tenemos en la parte anterior de la muñeca se engrosa, se comienza a esclerosar, es decir, a endurecerse, y empieza a comprimir estructuras nerviosas. Y por lo tanto, va a comenzar a sentir este paciente dolor al realizar un movimiento. Y tenemos dos alternativas. Una es la cirugía. Y yo particularmente soy muy conservador con el tema de la cirugía y de los elementos, o mejor dicho, de los tratamientos invasivos. Entonces, ¿qué hago? Le doy L-arginina. ¿Saben por qué? Porque la L-arginina se ha visto que reduce la signosintomatología correspondiente del síndrome del túnel carpiano, porque favorece al hecho de que se vuelva menos gruesa y menos dura esa banda ligamentosa que yo tengo en la cara anterior de la muñeca, es decir, del carpo. Por eso se llama síndrome del túnel carpiano. ¿Se dan cuenta? Bueno, ¿cómo la tomamos a esto? Lo vamos a tomar una cápsula por día antes de cualquier comida principal. Vienen 30 cápsulas. Ahora, veamos también a quienes no le podemos dar. Bueno, a ver, también les quería decir acerca de que también es neuroprotector. Es un protector del sistema, digamos, nervioso central, por lo tanto de las funciones neurológicas, ¿sí? La memoria, la concentración, etc. ¿Sí? También se ha visto que es útil para una enfermedad que transmiten los mosquitos y que se llama malaria. Claro que hoy en día hablamos de malaria cuando estamos mal del bolsillo, pero bueno, la malaria en realidad es una enfermedad transmitida por el mosquito. Y la cúrcuma es justamente un principio activo que puede ser útil en el tratamiento de esta enfermedad. ¿Sí? Es preventivo, y esto quiero que me escuchen bien las mujeres, es preventivo del cáncer de cuello de útero o de cervix, como ustedes quieran llamarlo. Es preventivo del cáncer de cuello de útero. Repito muchas veces, porque cuando yo repito muchas veces es porque es muy importante, muy importante. Ya teníamos la prevención general de lo que era el cáncer, pero hablemos específicamente de la mujer. Y cuando hablamos específicamente de la mujer, digo, ¿sí? Es útil en la prevención
del cáncer del cuello de útero. ¿De acuerdo? Y también recientemente se descubrió que